año del Señor de 1527. En el majestuoso palacio de Valladolid, bajo los frescos cielos de Castilla, nacía quien habría de regir uno de los imperios más vastos que el mundo haya conocido. Su nombre era Felipe, hijo del emperador Carlos V y de Isabel de Portugal. No era un niño más en la corte. Era el heredero del sueño imperial de los Habsburgo. Desde su infancia, Felipe fue educado en el ideal de la monarquía absoluta y piadosa. Su formación fue meticulosa, aprendió latín, historia, leyes, matemáticas, estrategia militar y, por sobre todo, el dogma de la fe católica. A diferencia de su padre, que fue cosmopolita y políglota, Felipe se formó como un príncipe castellano, austero y profundamente devoto. Su vida fue moldeada por la rígida disciplina de la corte española. A los 7 años, quedó bajo la tutela del humanista Juan Martínez Siliceo y más tarde del sabio Juan de Zúñiga. Felipe no creció rodeado de los placeres de palacio, sino en una corte sobria que lo preparó para el deber. Ya desde joven mostró un carácter reservado, meticuloso, poco inclinado a la efusión pública, un observador silencioso, un gobernante en formación. En 1539, la muerte de su madre marcó profundamente al príncipe. Felipe tenía apenas 12 años. Aquel golpe emocional lo volvió aún más introspectivo. Carlos V, frecuentemente ausente por sus deberes imperiales, comenzó entonces a integrar más a su hijo en los asuntos de Estado. Lo nombró regente en su ausencia en varias ocasiones. En 1543, con solo 16 años, Felipe contrajo matrimonio con su prima María Manuela de Portugal. La boda fue una maniobra política destinada a unir dos ramas de los Habsburgo y asegurar la herencia ibérica. De ese matrimonio nació su primogénito, don Carlos, quien más tarde jugaría un trágico papel en esta historia. Sin embargo, la felicidad duró poco. María Manuela murió al dar a luz, dejando al joven príncipe solo y herido por la tragedia. Felipe asumió responsabilidades cada vez más amplias. Entre 1543 y 1548, actuó como regente de Castilla mientras su padre lidiaba con las guerras contra Francia, los protestantes alemanes y los turcos. En este periodo se familiarizó con el gobierno minucioso y centralizado que luego caracterizaría su reinado. En 1548, emprendió un viaje por Europa que duraría 3 años. Acompañado de una comitiva de casi 3.000 personas, Felipe recorrió Italia, los Países Bajos, Alemania y Flandes. Fue un periplo de estado y aprendizaje, donde conoció de primera mano la diversidad y complejidad de los dominios imperiales. Sin embargo, evitó adoptar costumbres extranjeras. Su actitud fue la de un castellano juzgando al mundo desde su propia óptica. Durante esta gira conoció a su segunda esposa, María Tudor, reina de Inglaterra. En 1554 se celebró el matrimonio. Esta unión, cuidadosamente negociada, tenía como fin reinstaurar el catolicismo en Inglaterra y asegurar una posible herencia común. Sin embargo, el pueblo inglés nunca aceptó del todo a Felipe. Aunque fue nombrado rey consorte, no tenía poder efectivo, y el matrimonio, sin hijos, duró apenas 4 años hasta la muerte de María en 1558. Pero los acontecimientos más decisivos estaban por llegar. En 1555, Carlos V, agotado por décadas de guerras, abdicó. Dividió su vasto imperio en 2, los territorios imperiales germánicos para su hermano Fernando y las posesiones españolas, italianas, flamencas y ultramarinas para su hijo Felipe. Felipe II, como pasaría a ser conocido, heredaba así Castilla, Aragón, Navarra, Nápoles, Sicilia, Cerdeña, los Países Bajos, el Franco Condado, las colonias en América y Asia, y el control sobre rutas marítimas vitales. Un mundo bajo su corona, un imperio donde jamás se ponía el sol. En 1556, ya plenamente investido, Felipe establece su residencia definitiva en España. A diferencia de su padre, él gobernaría desde el corazón de Castilla,
desde un lugar que pronto se convertiría en símbolo de su visión monárquica, el Escorial. Allí empezaba la era del monarca más poderoso de su tiempo. Un rey solitario, calculador, rodeado de papeles, decretos y mapas. El arquitecto de un imperio global. Año 1556. Felipe II ya no es solo el heredero de un imperio, ahora es su dueño. Un rey que gobierna desde la distancia, desde la fría solemnidad del Consejo de Castilla, entre despachos y memoriales, fijando su mirada en cada rincón del orbe. Fue ese mismo año cuando fijó su residencia en Madrid, una ciudad entonces pequeña, situada en el corazón de la península. Decisión estratégica, austera y simbólica. Madrid se convertiría, por voluntad real, en el centro de un imperio sin precedentes, y desde allí, Felipe comenzó su obsesión, el control minucioso de todos los asuntos de Estado. Felipe no era un rey de campo de batalla, sino de escritorio. Gobernaba con una pluma en la mano y un crucifijo sobre el escritorio. Leía cada informe, corregía cada decreto. Pasaba días y noches sumergido entre legajos, enclaustrado en la torre más alta del poder. Pero mientras ordenaba con celo el gobierno, el mundo a su alrededor ardía en llamas. En 1557, su heredero, Don Carlos, hijo de su primer matrimonio, comenzaba a mostrar signos de inestabilidad mental. Violento, errático, conspirador. En 1568, tras descubrirse sus intenciones de fugarse y liderar una revuelta, Felipe tomó una decisión difícil y terrible. Encerró a su propio hijo en el Alcázar de Madrid. Años después, en 1568, Don Carlos murió en prisión. Las sombras de la leyenda negra se cernieron entonces sobre el rey. Se habló de envenenamiento, se habló de parricidio, pero la verdad quedó sepultada en los muros de piedra. Ese mismo año, su esposa Isabel de Valois, hija de Enrique II de Francia y su tercera esposa, murió también. A pesar de que el matrimonio había sido inicialmente una alianza diplomática, Felipe se había encariñado profundamente con ella. Su muerte fue otro golpe personal en la vida del rey, que cada vez se encerraba más en sí mismo, refugiándose en la religión y el poder. El imperio, sin embargo, no conocía descanso. En los Países Bajos, el protestantismo avanzaba con fuerza, y con él, la rebelión. En 1566 estalló la revuelta de los calvinistas en Flandes. Felipe envió al duque de Alba con un ejército disciplinado y despiadado. Se creó el Tribunal de los Tumultos, conocido como el Tribunal de Sangre. La represión fue brutal, ejecuciones, confiscaciones, exilios, pero la llama no se apagó. Había nacido la Guerra de los 80 años. En Oriente, la amenaza otomana se cernía sobre el Mediterráneo. En 1571, los turcos conquistaron Chipre. Era la señal. Felipe, junto al Papa Pío V y la Serenísima República de Venecia, impulsó la formación de la Santa Liga. Y así, el 7 de octubre de 1571, en las aguas de Lepanto, se libró una de las mayores batallas navales de la historia. Bajo el mando de su medio hermano, Don Juan de Austria, la flota cristiana derrotó rotundamente a la armada otomana. La victoria fue celebrada en toda Europa. Fue la última gran batalla de galeras del mundo antiguo. El nombre de Felipe II resonó como el del campeón de la cristiandad. En América, mientras tanto, el imperio continuaba su expansión. En 1573 se fundaba Santa Fe de Bogotá. En 1579 se establecían los primeros núcleos urbanos en el actual Chile. El oro y la plata de Potosí y Zacatecas fluían hacia Sevilla y engordaban las arcas reales. Pero también atraían piratas, corsarios y enemigos. Uno de esos enemigos fue el corsario inglés Francis Drake, quien en 1577 comenzó a atacar posiciones españolas en el Caribe. Inglaterra, protestante y hostil, se convertía cada vez más en una amenaza creciente. Tras la muerte de María Tudor, su exesposa, Felipe había intentado cortejar a su sucesora, Isabel I.
pero ella rechazó la propuesta. Se convirtió en su enemiga personal y política. Felipe respondía al caos con más orden, más control, más fe. En 1580 inauguró el Escorial, monasterio, palacio y símbolo de su reinado. Una mole de piedra situada en las montañas de Madrid, austera y monumental, dedicada a San Lorenzo, patrón de la victoria de San Quintín. El Escorial no era solo un edificio, era la expresión material de su alma, un templo del deber y la devoción. Pero a pesar del mármol y la cruz, el mundo no daba tregua. La rebelión en Flandes seguía sin resolverse. Los hugonotes amenazaban la estabilidad de Francia, y en Inglaterra Isabel I fomentaba el protestantismo con fuerza y protegía a corsarios que asaltaban las riquezas de las Indias. El imperio de Felipe II era una telaraña global, un equilibrio frágil sostenido por la fe, la administración y el miedo. Cada rincón del globo, desde Manila hasta Lima, desde Amberes hasta Nápoles, debía obedecer a un solo rey. Pero ese orden, tan cuidadosamente construido, estaba a punto de ser puesto a prueba. Porque la tormenta más grande aún no había llegado. Felipe era ya el soberano más poderoso del planeta, pero también el más asediado. Y en su vejez, el mundo se volvería aún más incontrolable. Las guerras, las herejías, las traiciones y la mayor flota jamás construida. Comienza la década de 1580. Felipe II, a los 53 años, domina un imperio vasto y diverso, pero cada vez más desgastado. En su interior, un hombre extenuado por el deber, consumido por el papel de monarca católico universal. Su escritorio en el Escorial se convierte en el epicentro del mundo. Y también, en su prisión, en Francia, los hugonotes amenazan con imponer la herejía. En los Países Bajos, Guillermo de Orange desafía el poder español con renovada fuerza. En Inglaterra, la reina Isabel I promueve el protestantismo con descaro y financia las incursiones piratas contra las flotas de Indias. Y en el Mediterráneo, la amenaza turca aún no ha sido erradicada del todo. Felipe responde con su arma más poderosa, el control. Desde Madrid emite instrucciones para virreyes, gobernadores, inquisidores, capitanes y obispos. Todo debe pasar por él. Revisa cada carta, subraya cada informe, exige precisión. Pero el peso de un imperio planetario comienza a quebrar incluso al más disciplinado de los monarcas. En 1581, muere su medio hermano, don Juan de Austria, aquel que le había dado la victoria en Lepanto. Y ese mismo año, cae asesinado Guillermo de Orange, líder rebelde de los Países Bajos. La guerra en Flandes continúa, sin embargo, como un pantano sin fin. Felipe nombra entonces a Alejandro Farnesio, su sobrino, como nuevo gobernador. Con talento militar y diplomático, Farnesio recupera varias plazas importantes, como Maastricht y Brujas, y logra mantener la presión sobre las provincias rebeldes. Pero la guerra sigue devorando hombres, recursos y voluntades. Ese mismo año, en 1581, fallece también su cuarta esposa, Ana de Austria, su sobrina y madre de su heredero, el futuro Felipe III. Fue probablemente su relación más estable, tanto en lo personal como en lo político. La muerte de Ana lo sumerge aún más en su reclusión, pero es en el frente inglés donde se cuece el mayor conflicto. La ejecución de María Estuardo, reina católica de Escocia en 1587, actúa como el detonante final. Felipe la había considerado legítima heredera del trono inglés y símbolo del catolicismo perseguido. La decisión de Isabel I es vista por el rey español como un crimen de Estado. Es hora de actuar. Felipe, convencido de que cumple con una misión divina, comienza la preparación de la mayor flota que el mundo ha visto. La Armada Invencible, un ejército naval de más de 130 navíos, con más de 20.000 soldados, miles de marineros y toneladas de víveres, armas y municiones. El plan es simple y audaz. Navegar hasta el Canal de la Mancha, unirse con el ejército de Alejandro Farnesio en Flandes y desembarcar en Inglaterra para destronar a la reina protestante. Los preparativos son titánicos.
Desde los arsenales de Cádiz, Sevilla, Lisboa y La Coruña, se movilizan recursos a una escala sin precedentes. Pero la logística es lenta, las comunicaciones, frágiles, los retrasos se acumulan, los espías ingleses, activos, y los vientos del Atlántico, impredecibles. En mayo de 1588, la Armada zarpa finalmente desde Lisboa. El mundo contiene la respiración. Desde Roma hasta Bruselas, los fieles oran por la victoria. Isabel I prepara sus defensas. Inglaterra entera se moviliza. Es el enfrentamiento definitivo entre el catolicismo y el protestantismo, entre dos modelos de civilización, pero lo que debía ser una marcha triunfal se convierte en una pesadilla. Las tormentas separan las naves, la coordinación con el ejército de Farnesio falla, y los ingleses, con marinos experimentados como Francis Drake y Charles Howard, lanzan ataques relámpago. Barcos incendiarios siembran el caos. La armada, dispersa y desorganizada, no logra desembarcar. Felipe, desde su despacho en el Escorial, espera informes. Lo que recibe es una cadena de catástrofes. Las naves, sin puerto seguro, deben rodear Escocia e Irlanda para regresar a España. Allí, las tempestades hacen lo que los cañones no pudieron. Más de la mitad de la flota es destruida. Miles de hombres mueren ahogados, congelados, enfermos. La derrota es total. Pero Felipe, con frialdad castellana, responde: «Yo no mandé a luchar contra los vientos y las mareas». Es una de sus frases más célebres. No hay rabia ni lágrimas, solo aceptación y resignación. Para el rey, el fracaso no es suyo, sino de la voluntad divina. La derrota de la Armada Invencible en 1588 no significó el fin del reinado de Felipe II, pero sí marcó el inicio de su larga despedida. El monarca, cada vez más envejecido, más enfermo y más solo, continuó su gobierno desde las severas habitaciones del monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Allí, entre muros fríos y largos silencios, Felipe dedicó sus últimos años a mantener unido un imperio desgarrado por guerras, deudas y diferencias internas. El rey que un día había gobernado sobre los destinos de 4 continentes, ahora se movía apenas entre sus papeles, su capilla y su cama. Pero el mundo no se detenía. Al contrario, seguía exigiendo decisiones. En Francia, tras décadas de guerras de religión, Felipe intervino directamente en la guerra civil que desangraba el país. Apoyó a la Liga Católica y se opuso con todas sus fuerzas a Enrique de Navarra, legítimo heredero al trono, pero hugonote. En 1591, envió tropas a suelo francés, en una intervención costosa y sin resultado claro. Cuando Enrique se convirtió al catolicismo y fue coronado como Enrique IV en 1593, Felipe comprendió que sus esperanzas de dominar Francia se habían disipado. Al mismo tiempo, la rebelión en los Países Bajos continuaba. Aunque Alejandro Farnesio logró éxitos militares importantes, no consiguió someter completamente a las Provincias Unidas. Los flamencos resistían, y su causa era ya no solo religiosa sino nacional. Mientras tanto, Inglaterra seguía siendo una espina clavada. Francis Drake, convertido en héroe nacional, continuaba asaltando colonias y flotas españolas. En 1595 los ingleses incluso saquearon el puerto de Cádiz. La amenaza era constante y los preparativos de nuevas armadas se sucedían, pero ninguna tuvo el éxito esperado. La economía, por su parte, comenzaba a desmoronarse. Las riquezas de América no bastaban para sostener un aparato imperial gigantesco. Las bancarrotas se repetían. La primera había llegado en 1557, pero le siguieron otras en 1575, 1596 y 1597. El oro de América se iba en pagar soldados, barcos, sobornos, subsidios y préstamos. España se convertía en un gigante con pies de barro. Felipe lo sabía, pero se negaba a renunciar a su deber. En esos años finales, su cuerpo se convirtió en una prisión. Gota, reumatismo, úlceras, fiebre. Pasaba días enteros sin levantarse, con el cuerpo vendado, supurando pus.
entre dolores insoportables, y aún así, seguía despachando asuntos de Estado, seguía escribiendo cartas, seguía firmando órdenes. En 1598 murió su fiel secretario, Antonio Pérez, exiliado y traidor. Felipe lo había protegido durante años, hasta que lo acusó de conspiración. El caso de Antonio Pérez fue una de las intrigas más oscuras del reinado. Traiciones, espionaje, asesinatos y un rey que se sentía cada vez más cercado. En sus últimos años, Felipe comenzó a preparar a su hijo, el príncipe Felipe, para el trono. Era un joven tímido, piadoso, sin el carácter ni la energía de su padre. El futuro Felipe III heredaría un mundo en crisis. El 8 de septiembre de 1598 murió la reina Isabel I de Inglaterra. Felipe no celebró. Para entonces, sabía que la guerra había sido una condena costosa y sin sentido. Pero la paz, esa palabra que nunca gobernó su reinado, se acercaba. Finalmente, el 13 de septiembre de 1598, Felipe II firmó su última voluntad. Reunió a sus confesores, a sus médicos y a su familia. Su agonía fue larga, los dolores insoportables. El cuerpo del rey estaba cubierto de llagas, tumores y heridas purulentas. Durante 53 días, agonizó en su lecho, sin abandonar jamás sus rezos. El 13 de septiembre del año 1600, a los 73 años de edad, falleció en el Escorial el monarca más poderoso que Europa había conocido hasta entonces. Felipe II dejó tras de sí un imperio extenso, un reino devastado por las guerras, una religión defendida con puño de hierro, una corte marcada por la solemnidad y la culpa. Fue amado por unos, temido por muchos, odiado por otros. Fue símbolo de la contrarreforma, protector de la ortodoxia, arquitecto del absolutismo, pero también fue un hombre que vivió solo, que perdió a su esposa, a su hijo, a sus aliados, un hombre que gobernó el mundo, desde una mesa, bajo una vela, con un crucifijo a su lado. A su muerte, el imperio español comenzó su lento ocaso, pero su legado, su sombra, seguiría extendiéndose durante siglos, porque Felipe II no fue solo un rey, fue un símbolo, un dogma con corona, el último emperador que quiso unir el mundo bajo un solo Dios y un solo monarca.